Amigos, que Dios les esté bendiciendo a todos para que de esa forma todos ustedes se encuentren muy bien. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes la realización de esta herramienta. Es una mini plegadora. Digo mini porque pues apenas tiene 40 centímetros de longitud, de modo que nos va a permitir doblar lámina galvanizada, lámina metálica, ya sea de aluminio o de lata, para la realización de algunos proyectos. En realidad el objetivo nuestro es que con esta máquina vamos a irle haciendo futuros videos en donde, por ejemplo, si hacemos una fuente de alimentación, le hacemos su cajita de embalaje de una vez para que quede con sus displays, sus botones, sus conectores, su fusible, su interruptor, como una fuente ya más presentable, igual si fuera una soldadora, igual si fuera una soldadora de punto, etcétera, etcétera. Entonces necesitamos una maquinita así pequeña como esta, apenas de 45-50 centímetros, para realizar el pegado o doblado de láminas metálicas. Acá tenemos una, por ejemplo, está lista para doblar. Vean la sencillez con que se opera, no hay que hacer ningún esfuerzo, simplemente el movimiento necesario para hacer el plegado de la lámina. Como pueden ver, el doblez es parejo, y aparte de eso pues podemos incluso realizar algunos proyectos con ella. Por ejemplo, vean, esto que estuvimos haciendo acá es una pala, apenas para prueba, no sabemos cómo hacerla, pero bueno, para probar la máquina ideamos la forma, y es una pala de esas que se usan para recoger basura cuando barremos la casa. Y lo que falta es soldarla con un poco de estaño y ponerle el palo. Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, nuestro propósito, compartirles esto para la realización de futuros proyectos. Está hecha con materiales de reciclaje, prácticamente no hay que comprar absolutamente nada, simplemente invertir el tiempo en que lo vamos a hacer y vamos a ver la utilidad que le vamos a sacar. Para llevar a cabo la elaboración de esta herramienta vamos a ocupar los siguientes materiales. Vean, estos son pedazos de hierro angular de 1 pulgada por 1 pulgada, el espesor es de 1/8. Vamos a ocupar dos piezas de 45 centímetros de longitud y una de 55. Un pedazo de varilla de construcción, esta es de media pulgada de diámetro y podemos darle una longitud de unos 50 centímetros. Ahora igual vamos a recortarle un poco. Vamos a necesitar dos tornillos, en este caso son de cabeza hexagonal, los mismos son de 1/4 de pulgada de diámetro. Pueden darle hasta media pulgada si quieren, no menos. Y vamos a ocupar dos. También vamos a necesitar estas piezas que hemos recortado de una bisagra. Entonces a esa bisagra le recortamos estas partes, sacamos esas partes y el eje. ¿Ok? Básicamente eso es lo que vamos a ocupar. El procedimiento va a ser el siguiente. Vamos a tomar una de las piezas de 45 centímetros de longitud y la vamos a poner de esta forma con la de 55. La centramos de modo que nos queden 5 centímetros a este lado y 5 centímetros a este lado. Bien, entonces vamos a empezar por este extremo. Ven, te quedaron los 5 centímetros ahí. Entonces aquí vamos a poner una pieza de bisagra y acá vamos a poner la otra. Pero para que estas piezas puedan girar sin separarse, sino que giren esquina con esquina sin separarse, entonces hay que dejar bien centradas estas piezas con el pasador. Entonces, como esta pieza tiene 11 milímetros de diámetro, más o menos media pulgada, entonces vamos a repartir esa medida en ambos lados. Vamos a cortar un poco para acá y un poco a la otra pieza. Vamos a ver, sería así. Ok, a partir de aquí, de donde termina la pieza, vamos a cortar por este lado y por este otro lado. Igual le hacemos a la otra pieza. Bien, y luego de haber hecho esos cortes, entonces nos va a quedar más o menos esto. Fíjense, los 5 centímetros que nos sobran para acá, y acá gastamos fue donde va a ir la pieza de la bisagra, y acá pues iría la otra, ¿verdad? Entonces el paso siguiente acá sería emparejar estas dos superficies ya alineadas acá con estas medidas, que queden alineaditas, que no quede un escalón entre ellas. Y una vez que están alineadas, les ponemos un punto de soldadura aquí y otro punto de soldadura acá, de modo que queden alineadas para poder poner la bisagra. Y ahora que ya tenemos alineado acá estas dos esquinas, vamos a colocar entonces dos piezas de bisagra de esta forma, junto con una sección del pasador que nos quede así, de esta forma. Ok, vamos a soldar una acá. Esta sería a este lado y esta otra parte sería aquí a este lado. Pero tenemos que asegurarnos que el eje quede lo más alineado posible, ¿verdad? Que no nos quede así para un lado, ni para allá, ni para arriba, ni para abajo. Tiene que quedar alineado con el centro, con esta línea. ¿Ok? Nos aseguramos de eso, y una vez que hemos alineado muy bien, entonces procedemos a soldar ambas piezas. Bien, entonces una vez que hemos soldado las bisagras en su sitio, ya podemos entonces quitar los puntos de soldadura con que habíamos alineado las piezas. Y una vez que hemos eliminado los puntos de soldadura, pues estas piezas se van a mover, ya con las bisagras se van a mover de esta forma, ¿ven? Fíjense.
¿ven? Más o menos de esta forma, ¿eh? Fíjense que ellas están cerradas de esta manera, y cuando nosotros giremos la pieza para doblar alguna lámina, pues el movimiento que va a hacer es este. Fíjense cómo acá las dos piezas, los dos filos giran unidos el uno al otro, no se separan en ningún momento. Vean, ven, eso es lo que nosotros logramos con este procedimiento que hemos hecho hasta ahora, ¿ok? Bien, entonces vean, a partir de aquí yo sugeriría que sí, nos buscamos una pieza de madera para que nos sirva de soporte de la herramienta. Mientras terminamos de prepararla, pues ya al final le podemos poner ya sea en una mesa o en una base que ustedes consideren pues que le quieran poner. Pero acá pues para continuar yo sugeriría sujetarla al taco y poder continuar con el resto del proceso. Bien, yo acá lo que hice fue ponerle unos tornillos, ¿ven?, para sujetarla mientras continúo en el resto del trabajo. Vean, esta pieza que es de 51 centímetros de longitud la vamos a colocar de manera que nos quede repartida, que nos quede a la misma longitud aquí con respecto a la bisagra que por este otro lado. Ven, más o menos queda repartida la medida, ok. Entonces marcamos un punto, fíjense, con respecto a esta parte de la bisagra, y le dejamos por lo menos unos 3 milímetros, ok. Fíjense, queda un poquito separado después de la bisagra, y vamos a cortar esta parte de acá 1 centímetro a lo largo, más o menos ahí, 1 centímetro a este lado y al otro lado igual. Bien, y luego de haberle cortado esa pieza, pues nos va a quedar más o menos así, igual al otro lado, de modo que la bisagra queda libre y pueda girar sin ningún problema, ¿lo ven? Entonces acá lo que vamos a hacer ahora es colocar estos tornillos. Yo los voy a poner acá encima de esta bisagra. Ahora vamos a ver cómo. Igual al otro lado, encima de la primera pieza de la bisagra, es decir, aquí. Ahí iría el tornillo soldado, y aquí arriba yo voy a abrir un orificio por donde va a pasar el tornillo. Si el tornillo va a ir aquí al centro de esta pieza de la bisagra, entonces el orificio va a quedar más o menos a 2 centímetros, va a ir el centro del orificio aquí, ¿okay? A 2 centímetros aquí, y obviamente a 2 centímetros allá también. Bien, aquí hemos conseguido entonces perforar los dos orificios, como pueden ver, en el centro del ángulo del filo. Entonces por acá va a pasar el tornillo, igualmente por el otro lado, de modo que ellos entren desahogados, así como pueden ver. Entonces ahora los ponemos en el sitio en donde la medida que le dimos, ¿verdad? Y ahí vamos a soldar esos tornillos, de modo que esta pieza pueda entrar y salir con facilidad por ahí. Otro detalle de mucha importancia para colocar estos tornillos es que acá, cuando yo levante esta parte de la dobladora, tiene que llegar como mínimo a 90 grados, ok, a 90 grados, como para doblar la lámina a ese punto, ok. Le podemos dar un poquito más de los 90 grados, y ahí bajamos, y como pueden ver aquí, esta pieza que vamos a colocar ahora nos quedó más o menos a 2 milímetros del borde, como pueden ver, ahí se ve. Entonces ese es el punto en donde la vamos a dejar. Ahí está. Entonces en ese punto donde está vamos a soldar los tornillos. Bien, aquí tenemos ya los tornillos soldados en el punto, o en los puntos en donde pues nos dio la medida. Ok, vean, yo me he conseguido estos resortes. Ya tienen una longitud de más o menos 1,5 centímetros, 1 centímetro cada uno. Más bien era un solo resorte, yo lo recorté porque uno solo me quedaba muy largo, muy grande. Entonces voy a poner uno acá y otro acá en el otro tornillo. Luego voy a colocar la pieza y ahí quedó. ¿Ven? Fíjense, acá nos quedó exactamente al punto en donde nosotros queríamos, que es más o menos 1 milímetro, 1,5 milímetros. Y acá a las tuercas de los tornillos yo les soldé estos pedazos de hierro, para con esto puedo ajustar la presión de esta pieza sobre lo que sería la lámina que vamos a doblar. Entonces igual hago con esta de este lado, y ahí quedó, ven, ya está firme. Ok, vamos a hacer una pequeña pruebita con una lámina. Aquí, para poner una lámina, únicamente lo que vamos a hacer es aflojar un poquito nada más para que quepa la lámina. Por la longitud que le hemos dado a la máquina, la pieza de más ancha o más larga que podamos nosotros doblar es de unos 40 o 35 centímetros más o menos, ¿verdad? En realidad nosotros la queremos para trabajitos ya de menor tamaño, ¿verdad? Entonces nos es suficiente. Vamos a colocar la lámina por acá. Bien, ahí está ya nuestra lámina introducida. Apretamos, ahora sí apretamos los tornillos al tope, haciendo presión sobre la lámina. Ya que hemos ajustado los tornillos, entonces nuestra pieza ya quedó firme, ¿ven?
Ahora yo puedo doblar, acá le vamos a poner una palanca, obviamente, solo para hacer la prueba. Fíjense ustedes cómo esto va trabajando sin ninguna dificultad. Ahí lo estoy haciendo con la mano, pero como les digo, le vamos a poner una palanca. Ok, ahí quedó nuestra lámina ya doblada. Aflojamos un par de vueltas los tornillos, no tanto, no hace falta tanto, apenas para que salga la lámina. Y como pueden ver ustedes, aquí está nuestra lámina ya doblada, ¿la ven? Fíjense, un doblez recto, ¿ven? Y lo suficiente como para hacer pequeños proyectos, como les digo, algunas cajitas de metal que nosotros vamos a realizar para algunos proyectos que vamos a hacer. Entonces vamos a realizarlas con esta maquinita. Ahí, como les digo, pues más que suficiente la prueba, pero si ustedes quieren pueden probar con láminas más gruesas. Yo voy a colocarle acá una palanquita para que nos permita manipular nuestra máquina con más facilidad. Bien, aquí lo que hicimos entonces fue colocarle una pieza que nos va a servir de palanca. ¿Ven? Eso fue todo lo que hicimos. Fíjense que se coloca en la parte hacia abajo, no en esta parte de acá, sino en la que va hacia abajo. ¿Ven? Y acá la tenemos lista y la vamos a sujetar a esta pieza de madera. Es una pieza de madera como de 70 centímetros de longitud más o menos. La vamos a sujetar a ella y luego cuando vayamos a ocupar la máquina vamos a sujetar la tabla a la mesa de trabajo. Es decir, esto lo podemos guardar la máquina con la pieza de madera y cuando la vamos a usar le ponemos un par de tornillos a la tabla sujetándola al banco de trabajo. Entonces aquí lo que voy a hacer es poner un poco de pintura ahí, sujetar la máquina a la pieza de madera. Bien, acá con un poco de lluvia de fondo, gracias a Dios, pues acá tenemos nuestra máquina ya terminada, nuestra plegadora. Como pueden ver, es muy sencilla, nos va a permitir doblar láminas de hasta 1 milímetro más o menos de espesor y de una longitud de unos 40-45 centímetros. Ok, acá vamos a ponerle una de 0.5 milímetros y pues lo único que hacemos acá luego de que la hemos introducido es ajustar los tornillos hasta que esta pieza amarilla aprisione contra la lámina. Y una vez que hemos ajustado los tornillos, entonces podemos con toda facilidad, fíjense que ni siquiera hay que hacer esfuerzo para doblar nuestra lámina. ¿Ven? Ahí está nuestra lámina ya doblada. Ahora soltamos un poco ambos tornillos para que se libere la lámina y con esto podemos extraerla. ¿Ven? Aquí tenemos nuestra lámina ya doblada y pues podemos, como les decía, láminas hasta de 40 centímetros de longitud. Por acá tenemos una demostración más de lo que podríamos hacer con esta, puesto que nosotros la estamos haciendo porque la vamos a utilizar para futuros proyectos. Por ejemplo, cuando hagamos una fuente de alimentación, una soldadora, una máquina de soldar, una soldadora de puntos, por ejemplo, hacerle una cajita de metal para poder incorporarla y darle un poco más de presentación, por ejemplo. Pero bien podríamos hacer otros usos que ya dependen de la creatividad de cada quien. Vamos a ver qué podemos hacer con esta laminita. Entonces la colocamos en nuestra plegadora. Y pues ya acá le habíamos hecho unos trazos hasta donde vamos a doblarla. Entonces, bien, ahí la tenemos. El primer doblez a 90 grados. Estos dobleces más cortos también los podemos hacer con la máquina, pero para eso hay que hacer una modificación que vamos a ver en otro video. Y pues acá como son más blandas, pues las podemos doblar con la mano. Entonces procedemos a hacer estos dobleces que tenemos acá. Vamos a ver el primero de ellos. Bien, ahí la tenemos y hacemos el siguiente doblez. Bien, y ya con los pliegues hechos, pues es cosa de acomodar un poco los pliegues. Les decía que esto es más fácil haciéndole unas ranuras acá a esta pieza amarilla. Pero lo vamos a ver en otro video porque vamos a realizar otros proyectos, como les decía, a partir de esta plegadora. Ven, acá lo que ocupa esto es soldarlo un poco acá con estaño en las esquinas y pues irle dando un poco más de acabado, pero como pueden ver son simplemente sugerencias de lo que podemos nosotros hacer con esta máquina. Como les decía, pues en futuros videos nosotros vamos a procurar pues realizar, por ejemplo, la caja de una fuente de alimentación, ¿verdad? Para que ya no quede expuesta y hacerla un poco más estética con sus botones, sus terminales, su display. Cosas por el estilo. Entonces la idea es disponer de la máquina para mejorar el acabado de algunos proyectos ya dentro de una caja de embalaje. Ok, entonces amigos, es lo que quería sugerirles en esta oportunidad. Como les decía, en próximos videos vamos a ir haciendo
más demostraciones de lo que podemos hacer con esta máquina. Y espero pues les sea de utilidad. Gracias por su visita, por su like, por sus comentarios y por compartir nuestros videos para que más amigos nuestros se beneficien con la información que gustosamente compartamos con ustedes, amigos. Entonces espero que Dios les bendiga con salud, trabajo, paz, éxitos y mucha prosperidad a todos en cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Es nuestro deseo que se encuentren muy bien. Nos estaremos viendo en un próximo video, si Dios así lo permite. Hasta entonces, amigos, muchísimas gracias.